Ahora vamos a hacer la rueda de prensa de la película Argo. Les ruego a los fotógrafos que una vez sentados no utilicen el flash, por favor, una vez sentados no utilicen el flash. Y tenemos con nosotros a su director, Ben Affleck, y a su actor, Alan Arkin. Bien, ¿quién hace la primera pregunta, por favor? Primera pregunta, allá atrás hay una. Venga, adelante, sí, adelante. Adelante. How do you make this louder? Other side. Like this. There it is. Yeah. Buenos días. La pregunta es para Ben Affleck. Sí, pónganse de pie, por favor, para que se les vea mejor. Sí, gracias. Hola, la pregunta es para Ben Affleck. En esta es su tercera película. Las partes que involucran a Alan Arkin y a John Goodman es lo primero que ha dirigido en comedia y quería saber cómo lo había afrontado. La película tiene tres tonos que compiten entre sí, como ha destacado este caballero. Uno de ellos es una especie de sátira, es decir, o es cómica, y pensé, bueno, potencialmente podría destruir la seriedad de la parte final de la película, cuando al público tienes que tener en cuenta el peligro de los rehenes. Así que tuve mucha suerte, tuve dos actores que no quiero decir que pueden hacer comedia, pero también son tan realistas, tan reales y tan sólidos que no parece una tontería o fue un guiño al público. Dijeran lo que dijeran, parecía muy real todo lo que decían. Así que Alan y John Goodman, los dos, han salvado esa escena. Yo iba a cortar las bromas si socavaban la película, pero no tuve que hacerlo y funcionó muy bien y la gente se ríe y parece muy realista a la vez. Y esto es crédito al señor Arkin y al señor Goodman, ¿cómo no? Mi pregunta es para el director. En el tramo final del aeropuerto parece que hay un poco más de ficción con tal de aportar un poco de tensión. Quería saber cuánto de real hay y cuánto no. Y luego otra pregunta sobre una de las escenas en la sala de archivos. Aparece una marca que dice A150. Quería saber si es una referencia al título de la película. Una curiosidad. Sin más, gracias. Okay. Sí. El final definitivamente es la parte de la película que es más de ficción, pero como pueden imaginarse, muy pocos, es muy difícil encajarlo en tres actos, una cosa que es real. No puedes hacer un documental dramático, tienes que crear y añadir tensión y mantener un ritmo, aunque tardaría más en la vida real suceder las cosas como sucedieron. Para llegar a un clímax, para externalizar, evidentemente, la sensación de la tensión y el peligro en la vida real, pasaron todos los puntos de comprobación, entraron en la sala de espera y el avión se estaba reparando, por tanto estaban allí sentados con muchos nervios y sudando la gota gorda. Y casi les pillaron, pero ellos no lo sabían, así que para poder exteriorizar esas escenas dramáticas y que algo fuera muy bueno para que se viera en el tráiler muy bien, y con esta persecución de coches, se asemejó bastante a lo real y eran datos importantes. Está basado en las personas que siguen vivas, así que he sido muy meticuloso, muy detallista en cuanto a sus vidas, y para que el impulso central de la historia fue que las personas se fueron de la embajada americana, los entraron a la canadiense y luego la CIA lo sacó como un equipo haciendo una película. La segunda Sí, en la sala de archivos hay una marca que dice A150, refiriéndose creo que a los archivos. Y quería saber si era una referencia al título de la película, porque se parecen mucho los números con el título. Es una curiosidad, pero simplemente quería saber. It's just arbitrary. Yeah, no. No, es totalmente una casualidad. No, en absoluto. Has encontrado más significado en eso de lo que yo. En fin. Son que guarda la película con el contexto geopolítico actual
y al mismo tiempo la relación que eso guarda con el mundo de Hollywood, ¿no? Esa relación que estableces entre CIA, Hollywood y indirectamente con lo que está pasando ahorita. Tu opinión al respecto, gracias. Yeah. Sí. Bueno, cuando realicé la película esperaba que la resonancia iba a ser las consecuencias no intencionadas de una revolución, las consecuencias de los shahs siendo derrocados y este régimen stalinista iraní, que es el mismo que está ahí ahora, y luego la revolución verde y la primavera árabe, y pensé en todo esto, que sería la conexión. No anticipaba evidentemente las tragedias posteriores, que yo creo que todo el mundo reconoce que son deplorables y horribles, que duda cabe. No era una cosa que yo veía que estaba relacionada con la película, aparte del hecho de que esta película lo que realmente es un homenaje a los diplomatas que van al extranjero, en el cuerpo diplomático, en el cuerpo extranjero, en cualquier país, a veces se están poniendo en peligro. La película era un homenaje a aquellas personas y ahora trágicamente hemos visto un ejemplo del por qué, de hecho, merecen esta clase de homenaje, porque es una manera, es un trabajo, un puesto de trabajo muy peligroso que implica muchos sacrificios y a veces el último sacrificio. Enhorabuena por la película. Quería preguntarle a señora Arkin cómo se ha creado la química con John Goodman, también cómo ve a Ben Affleck en esta película como actor y director, y también a Ben Affleck cómo ha sido la relación con el personaje real que interpreta. Que cómo ha creado la química con John Goodman. De vez en cuando miras en la pantalla y dices, me encantaría trabajar con esta persona, y nunca conocí a John Goodman. El momento que le conocí, no nos reunimos hasta que, en el momento que, en el plató, es decir, nos hemos hecho amigos y nos sentíamos muy cómodos. Parece ser que tenemos una especie de, abordamos nuestro trabajo de la misma manera, nos gusta la misma música, tenemos mucho en común y se ha convertido en un gran amigo, y supongo que Ben tenía una intuición que podríamos encajar y llevarnos muy bien, y lo hicimos, ¿cómo no? Ocurre de vez en cuando y estoy encantado de que haya sucedido así. En cuanto a Tony y conocerle a Tony, sí, estaba disponible para nosotros durante el guión. Cuando trabajé con Chris, cuando se escribió el guión, él también forma parte como figurante cuando entra en el aeropuerto de Dallas, y estuvo ahí en Toronto cuando se estrenó la película. Nos ha apoyado y ha sido un gran activo para nosotros en la película, y él y su mujer y su familia, ha sido muy bueno tenerles a nuestro alrededor, porque haces una película que celebra la vida de alguien, es bonito tenerles ahí para que se valide todo el proceso. Hello, here I'm Roxana. Aquí soy Roxana de CV5M de Argentina, y quiero preguntarle por qué ha decidido hablar acerca de este tema tan particular en esta película. Bueno, tenía más que ver con el guión. Me dieron el guión, me pareció una obra dramática excelente, decir, más interesante, que estaba basada en hechos reales. Lo que nunca podrías creer la historia si no fuera basada en hechos reales. Y yo creo que podía traer un buen elenco de actores, y yo quería varios tonos, era tenso, serio y también tenía comedia, y también parecía actual en cuanto a la manera en la cual nos implicamos en los asuntos de otros países y los entresijos que crea entre sí y el heroísmo que ves a veces. Y también he trabajado con George Clooney, Grant Heslov, son excelentes realizadores de cine, por tanto son buenos socios a nivel de producción, y Warner Brothers ha sido muy buenos para hacer la clase de películas que quiero hacer, así que me ha emocionado muchísimo poder volver a trabajar con ellos de nuevo. Bueno, mi pregunta es para Ben. Mi nombre es John García, soy actor, y me gustaría saber cuáles son las dos claves para dirigir y también actuar. Yo ahora mismo también estoy presentando un proyecto nuevo, y como director y como actor, entonces ¿cuáles serían las dos claves para hacer bien las dos cosas?
si supiera la respuesta a eso, en fin, no podía decirle. Para mí la única cosa que he aprendido es contratar a personas que son muy inteligentes y que son mejores de lo que eres tú, y aprovecharse y beneficiarse de ello y trabajar muy duro tú mismo y ser humilde para que estés en una posición de poder aprender y mejorar, cómo no. Es lo único que te lo puedo decir, pero buena suerte con tu proyecto, cómo no. Hello, welcome to Spain. Hola, bienvenida a España. Enhorabuena por el trabajo. Y Ben, quiero saber, ¿qué es más cómodo para ti? ¿Llevar esa melena y esa barba o el aspecto? Ha sido una excelente transformación. He odiado el pelo tan largo. Mis hijos les odiaban más. Me pedían, por favor, que me afeitara. Y digo, no, lo tengo que seguir manteniendo para mi trabajo. Y me dijo mi hija, ¿qué tipo de trabajo quieren que tú mantengas esa barba y no te afeites, por favor? Así que, sí. Fue incómodo, pero Allen me aseguró que era el aspecto real. Él mantuvo este aspecto exactamente igual, pero me encantó poder afeitarme y cortarme el pelo. Hi, Hola, felicidades por la película. Quería preguntarle que si esta película nos recuerda de todas las películas de los años 70 y 80, como thrillers, como Tres días del cóndor. ¿Tenías esa clase de películas en mente cuando leíste el guión y sabías que querías realizar una película de esa clase? Sí, gracias. Esta película tenía la ventaja de algo muy bueno. Básicamente he podido copiar el estilo de alguna de mis películas favoritas de una era de filmografía americana que yo creo que es una de las mejores épocas y si no la mejor. Así que pude robar claramente y descaradamente de estas películas con la excusa que rodando nuestra película en el estilo de los años 70 el público se convencería que era una historia que genuinamente estaba aconteciendo en ese periodo. Sí, prestando todo desde Todos los hombres del presidente hasta el Killing of Costa Gravas, etcétera, y también películas como la batalla de Algeciras. Así que fue maravilloso experimentar con esta clase de película. Si la gente se fuera a aburrir o no pensaba que no, yo ya lo sabía, estaba copiando. Si la gente me dice que la película es mala, no, estaba copiando lo de los años 70. A eso me refiero. Bueno, mi pregunta es para Ben Affleck. Yo tengo interés en un aspecto de la política interna norteamericana en relación con la película, ¿no? Todos sabemos que el caso de la crisis de los rehenes tuvo bastante que ver con la derrota de Jimmy Carter y con el cambio de la historia norteamericana, la elección de Reagan, ¿no?, como presidente, el hecho de que no se resolviese la crisis durante el mandato de Carter. Yo en la película intuyo que hay un cierto reconocimiento a que tuviese que mantenerse en silencio ese rescate que hubiese sido rentable políticamente para Carter, ¿no? Y mi curiosidad es si ha tenido ocasión o ha hablado algo con Jimmy Carter, o sabéis si ha visto la película, que a lo mejor de haberse sabido esto hubiese sido presidente en el año 80, ¿no? Yeah. Sí, entrevistamos al presidente Carter, su voz aparece al final de la película y dice algo como lo que dice usted, de si podía haber aprovechado o tomado el crédito de esta misión, si esta historia de éxito internacional le podría haber ayudado políticamente porque estaba en una situación difícil. Había una de primarias, Kennedy estaba en primarias contra él, Reagan estaba consiguiendo más ventaja por parte de los republicanos. Por tanto, de hecho, él dijo que ojalá podría haber contado al público todo lo que sucedió, y a posteriori hicieron una operación, se llama Eagle Claw, que fracasó y varios americanos murieron en un intento de rescate, y él no sacó los rehenes. Khomeini estaba tan enfadado con Carter que no soltó a los rehenes hasta que entró Reagan de presidente. Así que en esta historia, Carter, y en la historia, pues evidentemente no se aprovechó de la situación. A mí la película, bueno, no sé si se me oye. A mí la película me parece una película, aunque sea real,
aunque esté basada en hechos reales, me parece una película en su realización y lenguaje típicamente americana. Usted representa al actor, al héroe o al galán del cine norteamericano. A usted, para cuando se inspira, el territorio en el que tiene la inspiración siempre es Norteamérica, y en segundo lugar, usted siempre trabaja en las películas que dirige. Este es un gran personaje el que usted está haciendo. ¿Lo hace por taquilla o lo hace pensando en que el personaje central es el que llena la película? Gracias. Yes. Well, it was Difícil de entender también, no solamente traducir. Gracias. Bien, lo que sí le puedo decir, que no es deliberado. Bueno, sí es algo norteamericano, naturalmente, porque yo procedo de la escuela de filmografía donde crecí, pero intenté... Alejandro González Iñárritu, en las tres películas, yo creo que Alejandro González Iñárritu hace realismo también como cualquier otra persona, y lo hace de manera internacional y en particular, y evidentemente él es de México, que también es Norteamérica, pero es algo, la tradición cinematográfica es diferente. Rodrigo Prieto, su cinematógrafo, rodó esta película, y yo quería tener ese sentido de internacionalismo, digamos, dentro de la película, y creamos distintos aspectos, y algunas eran atípicas para la realización del cine americano. Es decir, había mucho contraste, porque quería que la gente estuviera muy lejos. En Irán, el público americano lo ve y no ve nada familiar para ellos. Así que en cuanto a mí como galán y protagonista, y si esto es muy americano o no, pues no sé que otro protagonista con una peluca, un pelo largo, una melena así durante mucho tiempo, pero sigue la tradición, por así decirlo, del protagonista tradicional, excepto de que lo que era importante para mí era para que fuera una persona real, no una persona muy cool o mágico, pero una persona que tenía mujer y familia y tenía que alejarse, y bueno, quita un poco esas suposiciones que tenemos acerca de la CIA. Desmiente algo que tenemos de la CIA. Una pregunta para el señor Arkin. Quiero saber si el Hollywood que ha interpretado en su personaje realmente era el Hollywood de los años 70. Es una especie de pregunta genérica que no sé responder. Conozco a los individuos, no conozco el concepto de lo que es genérico. He conocido a productores como él y más locos que él. He conocido a productores que eran más tontos que él, y también me he conocido a productores que eran genios. He conocido a productores que eran muy amables, imaginativos, valientes. Toda clase de productores. En el momento que oigo la palabra típico, apago el cerebro. Y la verdad es que no puedo actuar típicamente. Puedo actuar y interpretar a la persona específica, pero no sé lo que significa típico. No sé si he respondido a tu pregunta, pero es lo mejor que puedo hacer en este momento. Sí, mi pregunta es para el director de la película. Quería saber si en algún momento se plantearon contactar con el gobierno iraní para rodar y dar más realismo a la película en Irán. Y si es así, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, me hubiera encantado ir a Irán. Me hubiera encantado rodar en exteriores en Irán. Hubiera sido mucho más realista, naturalmente. Y finalmente he intentado enviar a alguna persona o un cámara o cinematógrafos en Irán que me pudieran hacer un poco de metraje para efectos visuales. Porque es muy difícil, cuesta mucho dinero para hacerlo a través de autobuses y se invierte mucho dinero, y a veces, hemos gastado este dinero en coches de los años 70 dando vueltas a un círculo en una plaza. Esto generalmente se hace para cosas más de ciencia ficción, pero no me apoyó nadie, ni siquiera en el Departamento de Estado. La gente pensaba que era una mala idea, y una vez que llegué allí me vería limitado en cuanto a lo que podría ver en Irán. Finalmente me descubrí que fue así, porque cuando me puse en contacto a través de algunos realizadores iraníes, tienen una tradición increíble cinematográfica, y conozco a algunos realizadores iraníes y dijeron, bueno, olvídate,
no tienes oportunidad. Quizás si los verdes hubieran asumido el poder, pero ahora no vas a tener suerte. Así que fue una pena, porque es una población de personas que se emocionan por la cultura occidental. La cultura occidental probablemente ha enganchado casi todos los países. Los iraníes contemplan la cultura occidental más favorablemente que cualquier otro país del este, y me hubiera gustado conseguir algo, pero no lo pude hacer, y es una de las cosas que realmente lamento. Hi. El inicio de la película con viñetas de cómic. O sea, la película está basada en hechos reales y así se nos recalca, pero comienza con algo que podría decirse quizá un poco irreal, que es el cómic. ¿Por qué? Gracias. Sí, hay dos puntos que quiero destacar. Uno era darle al público un contexto histórico acerca de la película que iban a ver, así que no empiezas en una embajada y ves a la gente volviéndose loca y a hacer suposiciones acerca de lo que están haciendo en base a los titulares de la prensa actual o lo que han escuchado del pasado, sino más bien te coloca en un sitio específico con esta zona, con esta historia, porque pensaba que ayudaría a la gente a entenderlo mejor y disfrutar de la película y tener una mejor comprensión de la película, y ayudar a reducir el sesgo que es horrible en la vida y en el arte dramático. Y quiero decir algo, fundir los tonos, decirle al público, mira, vas a ver una película que va a implicar historia pura y dura, algunas cosas muy tensas o acontecimientos tensos, muy duros y muy peligrosos, además de esta cosa hollywoodiense, satírica y fantástica. Y iba a fundirlos, quería fundirlo al principio de la película para que la gente podría ver los dos tonos de la película juntos. Quizás no lo entienden, pero más adelante, cuando llegan a las escenas donde está Alan, encajaría muy bien al subconsciente y a las expectativas que he introducido en el prólogo. O eso, o iban a pensar que, bueno, es una tontería de película y punto. Hola, pregunta para Ben. Ben, he visto la película 2 veces, lo he visto en el Festival de Cine de Toronto. ¿Cuán difícil ha sido dirigirte a ti mismo? ¿Era como Jekyll y Hyde para ti, una experiencia de esa clase? Y por otra parte, ¿sería divertido dirigir a Largo original que nunca se llegó a realizar? Me encantaría hacer el Largo original, y si él lo produce, yo realizaría la película de Argo. Ha sido uno de los días más divertidos del rodaje. Bueno, todos los trajes espaciales, eso me parecía mucho más divertido, mucho mejor que manifestaciones en Turquía, por ejemplo. Y la otra parte de la pregunta, sí, dirigirme a mí mismo. Bueno, hay dos cosas. Es mucho más fácil sobre él mismo que lo que es sobre los demás actores. Eso no es cierto. Bueno, ruedo muchas películas, y cuando estás alrededor de actores como él o como John, la gente que realmente, idolatras, tienes que tener cuidado, no quieres avergonzarte frente a estos grandes actores, así que utilizo el temor de humillación, y además que tenía mucho miedo. Alan, también un par de veces tuvo miedo y se humilló, así que seguimos adelante, ¿cómo no? Este año ganó como mejor película extranjera una película iraní. Entonces me gustaría saber si considera que el cine puede ser una buena forma de acercamiento entre dos países, pues que ahora mismo están enfrentados, Irán en el eje del mal. Y también me gustaría preguntarle por el personaje de la chica iraní que trabaja en la embajada. Me gustaría saber si es un personaje real. Gracias. No solamente fue una persona real, Nila Far Aktiv, no sé decir el nombre, es vicepresidenta de Irán, de ese grupo de personas que tomó rehenes que lo siguen abrazando el concepto. Algunos no quieren asumir la responsabilidad, pero ella sigue siendo muy a favor. Le llamaban Tehran Mary. No es la televisión en la cocina, esa es la mujer real. Y luego cuando hacemos el corte a una imagen de verdad de 35 milímetros, es una persona que, le está interpretando y imitando su voz.
thing. Era la Oh, idea. countries coming together, yeah. Sí. La parte más emocionante de los Oscars el año pasado cuando ganó Is Separation y aceptaron su Oscar y uno tenía el sentimiento casi eléctrico que algo realmente se podía lograr, que dos pueblos se podían ver como seres humanos a través del arte y fue un sentimiento extraordinario los Oscars y yo creo que esto realmente es algo raro que ocurre. Definitivamente pregunté a mis amigos de realizadores iranes, bueno, ¿cómo piensas? Las autoridades evidentemente van a ver la película, solamente podrán, mediante contrabando, DVDs en el mercado negro, pueden introducirlo en su país, pero me parece una excelente celebración de lo canadiense, el coejercicio que tienen con los Estados Unidos en este tema. Es decir, esta diplomacia colectiva que se ve en la película sí que definitivamente sí lo celebra, pero ese momento que han visto en los Oscars con Is Separation, eso es una cosa única vez en la vida que te puedes topar con eso y fue extraordinario. Es un ejemplo que sí puede suceder todo esto, pero es algo que deberíamos aspirar todos a poder conseguir. Alan Arkin, en la película hay mucha nostalgia por el cine de los años 70, que él lo vivió de primera mano. Quería preguntarle qué ha variado en ese mundo de Hollywood de los 70 ahora. Gracias. Soy mucho más viejo o mayor. ¿Qué es lo que ha cambiado? No sé cómo responder a tu pregunta. No sé lo que ha cambiado. No puedo responder a tu pregunta, lo siento mucho. Bueno, ya de repente nadie quiere hacer preguntas. Oh, muy bien, gracias. Qué alentador. Bueno, digamos que las patillas son un poco más cortas hoy en día. Bueno, yo creo que hay menos... Había una especie... Así puedo responderlo en parte, veamos. Había una especie de libertad loca a finales de los 60 y principios de los 70, cuando cualquiera podía dirigir una película. Si no habías dirigido una película, tenías más oportunidad de dirigir una película que si hubieras dirigido una. Así que cualquiera podía hacer cualquier cosa. La gente escribía guiones que nunca habían escrito guiones, dirigían películas que nunca habían dirigido, y había una especie de sentimiento de abandono salvaje. No sé de dónde surgió todo esto, pero esto ya ha desaparecido muchísimo, creo yo. En este momento, cada vez más es más difícil realizar películas independientes. Hay una especie de reducción sobre realización de películas donde había mucha más libertad. Me permitieron hasta a mí dirigir una película hace 40 años, para que lo sepas. Y no solamente me dieron carta blanca, no tenía un gran presupuesto, pero hice una película y me dejaron totalmente solo. Y hice mi película, lo mostré en el estudio y lo lanzaron igual que lo que lo rodé. Fue una experiencia casi milagrosa. Sé que para mí esto no ocurriría evidentemente ahora, y la mayoría de las personas que conozco tampoco. Así que he respondido a la pregunta. ¿Qué le parece? Muy bien, lo has hecho muy bien. Yeah, this is good. Esto es para Ben. Ben, quiero preguntarte, me parece que hace muchos años, cuando lanzaste The Good Will Hunting, ¿cuáles son las memorias de esa película vista de la perspectiva de hoy en día? ¿Qué ibas a subrayar en base a de esta película? No un momento muy emocional, tenía 25 años cuando rodé esta película. En ese momento yo pensaba que era muy viejo, pero ahora parece casi que era niño, pero fue divertido. Empecé, irrumpí en la escena, por así decirlo. Pensé que todas las películas iban a ser igual que esta. La siguiente película vamos a ganar también el Oscar, ¿cómo no? Iba a funcionar así año tras año, pero pareció que todo esto sucedió con mucha rapidez, y la verdad es que fue divertido, fue muy divertido. Disfrutamos, lo pasamos bien. No entendí cuán complicado podría convertirse la vida conforme iba adelante y progresaba, pero por lo menos
pude disfrutar del momento y fue una manera muy pura de hacer la película, y esa es la lección que ha permanecido conmigo. Es decir, lo hicimos con diversión y lo que era bueno, por lo menos para nosotros. No había una especie de autoconsciencia de que si no les gusta esto, si no les gusta a los otros, como ha dicho Alan un poco, es decir, el poder hacerlo sin molestias y presentarlo y esperar todo lo mejor. Y eso fue una buena sensación y fue divertido. Y también estaba trabajando con amigos, gente con los que creía, no solo Matt, sino muchas otras personas de casa. Fue como una película casera en ese sentido, es decir, gente conocida. Fue muy, muy divertido. Okay, buenas. Quería preguntarle a Ben Affleck si se ha modificado mucho la película en el montaje respecto al guión, que es un tema que ahora modifica muchísimo las películas con las facilidades del montaje. Y Alan Arkin, si se nota mucho cuando el director es un actor, es un compañero de trabajo, para bien o para mal. Okay, well. Bueno, empiezo yo y luego puede responder Alan. Yo creo que intentar ser colega, bueno, hablando de eso, de hecho es bueno tener un colega que puedes mirar en los ojos y puedes enterarte de si tu toma ha sido buena o no. En cuanto a la sala de montaje, ahí es donde se hacen las películas, ahí es donde lo hago yo. Algunos directores no, le cortan con la cámara y tienen unas ideas específicas exactamente cómo va a suceder y va a salir. Ojalá yo fuera tan bueno, pero yo soy más acumulador. Luego voy a la sala de montaje en la oscuridad y tranquilidad de la sala de montaje, donde no tienes tanta presión. Ahí es donde empiezo a hacer el montaje. Probablemente he hecho los mismos cortes y el mismo montaje que en las otras películas, porque a veces sobre ruedo y trabajo con la intención de poder hacer cortes luego y añado cosas y experimento mucho con la película en la sala de montaje, ¿cómo no? Te han preguntado, a ver, ¿cómo es trabajar con un colega que es director? Your question to me. Yeah. What is it like? ¿Cómo es trabajar con un colega y director a la vez? Bueno, fue muy fácil. Ben es muy exacto cuando dirige, muy preciso. Cuando interpretaba no había sentimiento de transición, entraba en las escenas. Hubo un poco el aspecto paranoico que tengo yo, que ya no pertenece, que ya no, se me ha quitado, por cierto. Estos aspectos paranoicos es cuando estaba yo actuando en una escena con Ben, miraba sus ojos y decía, Dios, el director me está mirando y no el actor, colega. Me estaba mirando como director, le veo la mirada y es un director muy preciso, muy exacto y esa precisión ha permanecido mientras interpretaba conmigo en una escena o no, así que sabe exactamente lo que quiere. Es muy meticuloso, sería una buena palabra a utilizar. Pregunta por ahí atrás, ¿no? Sí, ahí atrás, efectivamente. Pregunta para Alan Arkin. De su paso por el Oscar, de cuando gana ahora por Little Miss Sunshine, a las nominaciones previas, ¿cómo vivió cada noche y qué recuerda de ello? Y a Ben Affleck, ¿cuál es su próximo proyecto, como actor o como director? A ver. ¿Estás hablando conmigo? Nunca se me ocurrió que ganaría. Es decir, no lo tomé. Es decir, la nominación, lo que he dicho durante toda mi vida, y lo digo de verdad, de corazón, porque ya sé que la gente, yo lo digo de corazón, es decir, miro para atrás y digo, qué alegría que he conseguido de todo este trabajo y de los premios, y lo puedo decir totalmente honesto, con toda la honestidad. La única disfrute de esto es el momento de la nominación, porque es totalmente no inesperado, es una sorpresa completa y te reúnes con un grupo de personas que admiras en la mayoría de los casos. Esto es inclusivo y es
hermosísimo, y mi entendimiento del universo es que al final es una experiencia inclusiva. El universo, para mí, yo creo, los físicos están cada vez más de acuerdo con eso, que todo está conectado con lo demás. Y nada, no puedes definir nada en el mundo, en el universo, a no ser que lo defines en conjunto con otra cosa. Todo lo demás es exclusivo. Y eso duele mucho. Cuando ganas, empiezas a pensar que eres especial durante un tiempo, y piensas algo maravilloso te va a ocurrir. Una especie de sueño subconsciente que has tenido nunca llega a ser realidad y nunca podrá ser realidad. Y si pierdes, crees que es un fracaso, que también es una tontería, porque te han nominado, que no es un fracaso, ¿no es cierto? De hecho, el momento de ganar, pues la gente me ha preguntado y yo digo, no puedo decirte porque no estuve allí. Fácil, ¿no? Entonces, el momento en el que menciona mi nombre, dejé mi cuerpo y se fue a otra parte, mi mente no volvió durante casi una semana, y volví a mi cuerpo y ahora me dije, has ganado, mira por dónde. Así que fue una experiencia totalmente anónima. Espero que haya respondido a su pregunta. En cuanto a mí, no sé lo que voy a hacer en el próximo proyecto. Una respuesta mucho menos interesante que la de Alan, pero no, muy interesante, muy interesante. A mí me parece fascinante lo que acabas de decir. Hola. Hola. A ver, en cuanto a Argo, el final me parece un poquito que le falta quizá un punto crítico. Crítico hacia el gobierno de los Estados Unidos. Al principio la narración nos dice que el responsable en parte es Estados Unidos, en gran parte, porque arropa a ese capullo entronado, como decís. Y bueno, luego ya se va perdiendo eso en pos de una exaltación un poco patriótica, quizás. ¿Eso ha sido un sentimiento que en realidad has querido plasmar como tal, o es por los Oscars? No. Cuidado, es lo que ha dicho, dice el traductor. Es una pregunta trampa. Siempre tengo cuidado, no te preocupes. Quería presentarlo como un hecho real, no quería instar al público y cambiar su idea. Tengo amigos demócratas y republicanos, tengo amigos que son americanos que viven en otros países, y yo dije, quería que todas estas personas pudieran ver la película y deducir unas conclusiones diferentes y pensar diferente y ver algo que es un hecho real. Sí, es hecho real que el Reino Unido y Estados Unidos se implicaron en los asuntos internacionales de Irán, sobre todo con el tema del petróleo, y también derrocaron y instalaron a su vez el Shah, pero no sigue que todo lo que hacen los Estados Unidos hoy en día o a posteriori tiene un efecto pernicioso sobre otro país o otro lugar. Y de hecho, a nivel muy individual, esta persona, que yo creo que es emblemático para las personas que trabajan mucho y muy duro y hacen un excelente trabajo, sí hacen algo heroico para salvar las vidas de los demás. Yo creo que la historia de las personas que se juegan el tipo para otras personas es una cosa muy bonita. Yo no lo veo necesariamente como algo ligero o no importante, porque yo creo que demuestra nuestra nobleza y lo que podemos hacer los unos para los otros como personas. Me gusta Renoir. ¿Por qué? Porque me gusta un director que es muy humanista. Así que yo creo que eso es lo que estaba intentando. No sé Renoir, evidentemente, me queda mucho, que duda cabe, pero el humanismo en su trabajo, que es lo que quería yo, por lo menos, transmitir. Muy bien dicho, muy bien, lo has hecho francamente bien. Me ha impresionado con lo de Renoir y etcétera. Muy interesante. Pregunta quería hacerte. Hace unos meses, a finales del año pasado y primeros de este año, se comentó la posibilidad de que pudieras dirigir The Stand, la adaptación de una obra de Stephen King. ¿Sigues barajando esa opción o...? Sí, me gusta la posibilidad. Sí, sigo pensando. Es un libro muy difícil de adaptar, es muy largo. En este momento el guión que existe es muy largo.
y no está predispuesto para convertirse en una película. Esto pasa, trabajas mucho sobre el guión. He intentado trabajar en más de un guión a la vez. Inevitablemente la mayoría de los guiones nunca son suficientemente buenos para convertirlos en una película. Espero que esta se convierta. Me gusta la idea que tiene de empezar de nuevo como civilización y qué haríamos con esa cuestión, pero de momento no está preparado, ¿vale? Hablamos, ¿no? Gracias. Yes. Sí, no hablemos de ello. Muchas gracias. Rueda de prensa interesante. Tenemos que terminar aquí. Muchas gracias. Thank you very much.